Hola, hola. Pues bienvenidos. Vamos a platicar muy ligeramente en realidad sobre el clima astral. No tenemos tantos cosas esta semana, pero sí interesantes. Lo más relevante siento yo de que es la luna llena en Sagitario que viene el 31. Y precisamente el día de hoy, por ejemplo, que es 25, estoy grabando esto el 25, aunque ya un poquito tarde, pero aunque hoy es la conjunción exacta, seguramente se empezó desde ayer, se va a sentir mañana, vamos a estar como en esa atmósfera, en donde Mercurio hace una oposición importante sobre Lilith. Eh, y en esta oposición que está haciendo, voy a encender mi cámara aunque me vean chiquito, ¿no? Aunque me vea por acá. Eh, Ay, yo con mis hombros así. Es muy importante porque siento yo incluso que es como un poco de que nos empieza a hablar sobre todo a meter en esta sensación justo de la luna llena de Sagitario, en donde digamos que el lenguaje empieza a rozar zonas muy sensibles, ¿no? Porque puede ser que alguna frase, información, conversaciones o que se siente en la atmósfera y una contradicción muy importante que toque verdades que no están completamente integradas. Creo que aquí Lilith, y lo voy a tocar ahorita, puede abrir de dos maneras este clima o esta atmósfera de lo que va a pasar en la luna llena, que es, digamos, justo desde que esta verdad ya no quiera someterse, o sea, ya no quiera ser sometida sobre todo pues a viejas identidades o creencias, o que desde la herida de este sometimiento se cierre un poco el contexto y ya no queramos admitir ninguna otra explicación o ninguna otra realidad. Luego acá otra cosa que está en la atmósfera de la semana es el 26, que es martes. Marte en Tauro forma una cuadratura con Plutón retrógrado en Acuario. Y esto es una presión mucho más física y concreta, ¿no? Acá puede haber muchas situaciones en donde uno esté defendiendo cuerpo, dinero, deseo, posesión, en donde de alguna manera yo siento, a mí me gusta, sí me gusta Marte en Tauro, sí creo que le da más forma, da mucho menos impulso, da determinación. O sea, nosotros podemos, por ejemplo, si ya venimos de sentir, ¿no? Que tenemos esta conversación o que necesitamos ya no doblegar una verdad, sino mantenerla a flote. Digamos que Marte en Tauro nos ayuda a defender también territorio físico, ¿no? Que esta verdad no solo sea una verdad intelectual o un tema de creencias, un tema de ideológico, ¿no? Como si estuviéramos en una disputa ideológica, sino que precisamente entrara en esta connotación de, déjenme nada más, voy a bajarle el volumen a mi computadora. Es que fíjense que no sé si bajo el volumen. Bueno, ya la bajé. Ya está. Ya, disculpen. Entonces, les decía, no solo como que vamos a entrar en discusiones ideológicas o discusiones solo emocionales, no, sino que esto va a tomar territorio. Pues esta verdad o estas conversaciones o estas no congruencias o estas conversaciones van a querer tomar territorio, van a querer tomar cuerpo y va a haber una cierta defensión, ¿no? Ahora, si nosotros abordamos un poco de lo que hablábamos de Plutón en retrogradación, ¿no? Que uno dice, es que yo pensé, tal vez, ¿no? Uno puede decir, yo pensé que este terreno ya lo tenía ganado. Bueno, a lo mejor algunos no han seguido todos, pero ahí está la conversación de Plutón en retrogradación, retrógrado, que a mí me parece que está bastante interesante. Y entonces se puede sentir así, ¿no? Como yo pensé también que ya había ganado un territorio, que tengo que volver a pelear, que tengo que volver a luchar, una situación. Y sobre todo ahí va a depender de dónde está Acuario en sus cartas, ¿no? En qué casa, para como definir un poco más la forma, pero sí creo que hay algo que quiere permanecer, pero también hay algo más grande, por supuesto también que está cambiando las reglas en este momento.
A nivel social, por supuesto, también, ¿no? No solo en nuestras vivencias personales. Ahora, el 29, Venus en Cáncer hace una cuadratura con Saturno en Aries y esto es importante y ahorita que al rato que entré como en una zona de reflexión, yo todavía estoy probando, estoy experimentando con mucha honestidad, sobre todo acá en YouTube, la forma en la que estoy haciendo estos podcasts o transmitiendo esto, ¿no? Entonces, pues, no es que pida disculpas por ello, pero sí como que todavía estoy experimentando un poco sobre los formatos. Entonces, hoy decidí hacerlo por secciones. Hoy decidí entrar como directo en la predicción en el clima. Después voy a entrar en una zona de reflexión, como que digo, bueno, quien se quiera quedar a la zona reflexiva, pues bienvenido, quien no, pues también, ¿no? O sea, a lo mejor queremos nada más como saber un poquito estas cosas ligeras y está bien. Si tú, ¿no? La astrología siempre nos da, sobre todo la astrología psicológica, ¿no? La astrología evolutiva, sí nos permite estas conversaciones nos pueden ayudar a contener y a orientar mucho de lo que estamos transitando y viviendo, ¿no? Y yo sé que no entra dentro del orden como tal predictivo, formal, ¿no? Que también da la astrología, pero sí nos orienta y a veces nos contiene. Entonces, pues pueden quedarse o no, ahí está. Y después voy a entrar al tema un poco más predictivo por casas. Bueno. Entonces, no lo he hecho así en otras ocasiones, estoy probando maneras, ¿no? Entonces, bueno, continúo. El día 29, Venus, les decía que en la zona reflexiva, perdón, retomo la idea, en la zona reflexiva voy a hablar un poco de lo importante que es dónde está Saturno y qué está haciendo, o sea, con quién se está relacionando, porque esto va a tener mucho que ver cómo vivimos justo la luna y cómo estas verdades sagitarianas que están saliendo con Lilith también, que está dentro de la atmósfera, se van a dar o cuáles son sus connotaciones, ¿no? Entonces, Venus en Cáncer, Saturno en Aries, se vuelve muy sobrio, o sea, nos vuelve emocionalmente muy sobrios, lo cual es bueno. Nos ayuda sobre todo a tener dentro de este impulso, ¿no? Marte estando en Tauro también lo acuerpa mucho, yo siento que es bastante bueno, bastante benéfico para esta luna que tampoco está tan sencilla, que puede mantener, digamos, un poco más de cuidado, un poco más de pertenencia, pero y al mismo tiempo buenos o cuestionamientos acerca de la pertenencia, pero más arraigadas a la sensación, a la necesidad. Tomar tiempo, un poco más de tiempo y espacio para decidir, para crear autonomías, para poner límites, no hacerlo desde la reactividad inmediata, que es muy sagitariana, ¿no? Tal vez querer actuar desde la intensidad. Eh, entonces, me parece que esta sobriedad que puede traer Venus en cuadratura con Saturno nos puede ayudar bastante. Bien, voy a ir un poco al tema de la predicción, ¿no? Pues voy a avanzar acá en mi... La luna llena trae estos aspectos que ahorita vamos a verlo en el mapa. Em, a ver, pero si está abierto, no, si está abierto. Trae una, por supuesto que la oposición hacia el Sol, ¿no? Pero lo que está iluminando es en sí la zona sagitariana. Sabemos que el Sol en este momento está en Géminis. Trae un trino esta luna hacia Júpiter, Júpiter en Cáncer, que ya mencionamos que a su vez está en cuadratura con Saturno, lo cual resulta bastante importante. Trae una oposición a Urano, que además, ¿no? Estas son como estas lunaciones. La luna nueva que se sembró en diciembre no traía la influencia de Urano. Sin embargo, la luna llena que trae esta iluminación, acuérdense que las lunas llenas nos ayudan a visibilizar, ¿no? A visibilizar cómo ha ido operando el proceso de aquella intención que sembramos sobre la energía específica y sobre la forma, es decir, sobre la casa en la que nosotros tenemos este signo zodiacal. Em,
Entonces, por ejemplo, al estar Urano aquí no es solo una iluminación, ¿no? Sino que esta iluminación, esta verdad que viene puede ser además un poco disruptiva, puede generar algo de terremoto en nuestras mentes, en lo que comunicamos, en cómo nos lo comunican, y recordando que está el tema de Lilith, ¿no? Que a veces Lilith no solo viene por espacios de realidad, o sea, como por algo que pasa, sino también por sueños, ¿no? Depende mucho de la casa, pero por sabotajes, o sea, vemos cómo y empezó a hacer hubo algún sabotaje importante en nosotras y entonces a veces Lilith se siente así, a veces Lilith no se siente solo como el enojo emancipador, ¿no? Puede ser que Lilith no venga solamente como alguien muy enojado o como yo muy enojado, sino a veces se siente justo como estoy saboteándome, o estoy haciendo el sabotaje de esto, estoy saboteando tal relación o tal vínculo, o me están saboteando, o lo siento así que me están saboteando, o mensajes de sueños, ¿no? Por supuesto, está esta relación que se da ahorita con todo lo que tiene que ver Urano, Neptuno, Plutón, que es un trino y un sextil, ¿no? En este caso de la Luna, una cuadratura al nodo norte que se encuentra en este momento en Piscis, una cuadratura a la Fortuna y bueno, un trino al vértex. Acá, al hacer una cuadratura al nodo norte, ¿no? Que nos está hablando, por ejemplo, Sagitario y Piscis son ambos signos mutables. El nodo norte en Piscis que nos ha estado invitando, no ahorita, sino ya tiene un tiempo, o sea, este es un ciclo más amplio que nos ha estado hablando, ¿no? De cómo nosotros es que confiar en el misterio para mí trae más, ¿no? Y sin embargo, en este momento no quiero filosofar mucho porque esto más bien es como entrar a una reflexión de qué puede significar para cada uno de nosotros confiar en el misterio o entender que hay muchas cosas en nuestra vida que por más que planeemos, que tengamos toda la inteligencia emocional, que queramos ser lo más perfecto de lo perfecto, simplemente son humanas. Y operativamente el rango en el que nosotros podemos operar dentro de nuestra humanidad es pequeño, ¿sí? O sea, no es que nosotros dejemos todo, no es una dejadez, ¿no? No está hablando acá Piscis de, o al menos desde un sentido más evolutivo, no está hablándonos de no, de no hacer nada, ¿no? De no tener una meta, de no tener una disciplina, que sería muy Virgo, sino está hablando de que esa disciplina, ese cuerpo que tú puedes poner, ese orden, tiene rangos. Y creo que aquí con Sagitario lo que podemos ver, yo lo veo mucho, esto que estoy dialogando y por eso ya acabo de cambiar todas mis cuentas, ¿no? Estoy poniendo esta parte astrosomática, porque lo entiendo en el cielo, pero también lo entiendo mucho como viene en la somática, ¿no? Entonces a veces este fin de semana tuvimos un taller que nombré, ¿no? Cómo hacer estos cambios de patrones que ya identificamos narrativamente, muy Sagitario, muy Géminis, que tenemos narrativamente, terapéuticamente, identificamos, independientemente de si está bien diagnosticado o no, porque allí podríamos entrar en otras cosas también dentro de esta misma luna sagitariana, ¿eh? Ojo. Pero independientemente de si estoy bien diagnosticada o no, yo ubico un patrón, pero simplemente continúo haciéndolo, continúo elaborándolo de la misma manera, aunque yo ya lo he entendido. Y tal vez eso me lleve acaso incluso a sentir enojo conmigo mismo, conmigo misma, porque siento que si yo ya comprendí algo, ¿por qué sigo haciendo las cosas de la misma manera? Entonces aquí se vuelve muy interesante porque de alguna manera de lo que estamos hablando nosotros es que lo que hay que hacer es disminuir rangos. O sea, yo lo expliqué somáticamente como, bueno, a veces para poder entrar en el cuerpo, primero entender que el cuerpo tiene una velocidad diferente y antes de que el cuerpo ya esté reorganizando un patrón, hay varias resistencias y hay varios procesos que el cuerpo necesita para sentirse seguro de reordenar ese patrón.
Y cuando uno no lo ve desde la narrativa, sino desde el cuerpo, Marte, o sea, por eso Marte en Tauro es buenísimo, por eso la cuadratura Saturno hacia Cáncer es buena, en el mejor de los sentidos o en un sentido somático. Cuando uno se da cuenta que hay límites, que en el cuerpo hay límites, que yo digo, bueno, yo quisiera ya, ya no sentirme eh, intolerante ante ciertas cosas, hablando de un patrón. Pero hoy en este momento, lo que sí puedo hacer es no decirme a mí misma, deja de ser intolerante y entrar un poco más a entender cómo se vive para mí la intolerancia y cómo puedo contenerme o sostenerme cuando eso me está pasando, ¿no? ¿En dónde entro? ¿En la intensidad, en la compensación, en una hiperactivación? O sea, ¿en dónde entra mi sistema nervioso? Entonces, esto, aunque ustedes no lo crean, disminuye rango. Y no me estoy perdiendo, estoy hablando del nodo norte en Piscis. Y entonces no se trata de confiar por confiar, no se trata de evadir. Y eso es también lo que nos dice la cuadratura, que has estado haciendo, ¿no? Las cuadraturas nos dicen, nos de alguna forma son un límite para la polarización que nosotros hacemos de estas energías. En este caso, por ejemplo, Virgo, 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 discúlpenme, es que me están mandando mensajes y de pronto ya no debería de ver los mensajes en medio de Virgo Piscis, ¿no? Una cuadratura aquí lo que está diciendo esta luna llena es, también esta luna va a revisar cómo vienes tú en este proceso Virgo Piscis, ¿no? Cómo hoy para ti es esta parte de confiar en el misterio de la vida, soltar, ¿no? Soltar tu rigidez, porque la rigidez generalmente se da cuando los rangos son muy amplios. Yo en consulta lo veo continuamente, ¿no? Esta parte de o es una cosa o es la otra. Ahorita hablaba con una amiga, espero no se enoje por decir esto, ¿no? Y decíamos, ¿no? Bueno, es que o soy o compenso en una relación, en un vínculo, siempre estoy complaciendo, o soy ojéis. Y yo digo, bueno, seguramente ahí hay un montón de matices en medio, pero la creencia, la idea, Sagitario, Géminis, hasta la verdad, ¿no? Ya está sesgada y dice, no, o sea, entonces ahí no te estás permitiendo confiar y estás generando evasiones, mecanismos de evasión muy piscianos, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay varias cosas muy interesantes, pero voy a ir un poco porque es muy natural para mí entrar en el tema de la reflexión, pero ahorita estamos en el punto predictivo. Entonces, a nivel personal, como ya dije, y voy a citar, puede haber varias conversaciones que desmonten narrativas, ¿no? Pues que se vienen trayendo desde diciembre o que incluso aparecieron en diciembre, que aunque en ese momento parecían tener un significado claro, pues hoy día empiezan a mostrar más versiones, sobre todo si tú tienes puntos importantes en el tema de Sagitario, ¿no? Sagitario Géminis. Eh, y toda la cruz mutable creo que puede verse bastante intensamente tocada por esta lunación, que es Géminis, Sagitario, Virgo y Piscis, ¿no? Lo que acabo de hablar. Em, no necesariamente esta verdad incómoda es una confesión, es que no es así, menos una confesión muy dramática, porque incluso las grandes verdades a veces son para no ver algunas verdades emocionales íntimas que son pequeñas, pero se sienten puntiagudas, ¿saben? Entonces, puede ser algo simple, una frase, un dato, una pequeña contradicción, un gesto que nos va a obligar a reinterpretar muchas de las cosas en como las hemos venido creyendo este tiempo, ¿no? Puede haber algo más grande para algunas personas, o sea, puede sentirse algo mucho más fuerte, como que esta luna llena traiga rupturas importantes que tengan más que ver con
crisis de fe, ¿no? Y mucho tiene que ver con dónde estás poniendo esa fe. Si tú, por ejemplo, tienes, no sé, un Sagitario en casa 7 y esa fe es en tu relación, o en un proyecto casa 10 o en un maestro casa 9 o en una comunidad casa 11, en una promesa casa 8, en un país también casa 9, en una ruta casa 3, o sea, estoy hablando de Sagitario en diferentes casas. O sea, la fe no solo es en Dios, ¿no? Tampoco la fe necesariamente es una ideología, como si nosotros estuviéramos diciendo que esta ideología es porque yo soy astróloga y creo en los as, ¿no? La gente que dice que la astrología es una creencia y está bien. No voy a poner a discutir eso en este momento, tal vez en otro sí, pero no en este. Pero no es eso, ¿no? No es que tú digas, no, mi crisis de fe va a ser porque yo soy budista, o soy vegano, soy esto, soy lo otro, o no. No es eso, aunque sí empiezan a entrar temas, ¿no? Temas de cómo estamos también, obviamente, a nivel humanidad, reubicando orígenes, ¿no? Reubicando sentidos y propósitos, reubicando moralidades, pero el más chiquito, en el rango individual, ¿no? Puede haber varias cosas que muevan la fe, que nosotros decíamos, creo que esta relación o esto, esta forma de mi vida venía desde una fe y puede haber rupturas, pero esa ruptura lo que va a crear es eso, crisis de fe. Evidentemente también puede haber ahí crisis o movimientos en rutas migratorias. Ahora sí, también, por supuesto, en lo que tú consideras un camino espiritual, en una formación, y en una formación no estoy hablando espiritual, ¿no? Acá puede para muchos, ¿no? Haber como una crisis de carrera. ¿Y por qué? No es que todas las lunas llenas en Sagitario estén así, sino, insisto, porque hay dos influencias importantes, Lilith y Urano. Entonces puede ser que tú ya venías como decidiendo una cosa en un camino, en un sentido, en un propósito y ahorita se desmonta. Al mismo tiempo, ¿no? Más chiquito, aunque afecta, pero es más chiquito, se siente más sutil, más interno, sentir cansancio en discursos elevados que ya no aterrizan hechos, que ya no tocan el cuerpo. Y que uno dice, pues sí, o sea, se escucha bonito, pero ¿y luego, no? ¿Y qué? O sea, ¿y cómo? Entonces, puede aparecer decisiones, ya en este caso, después de atravesar esto sobre casa, familia, pertenencia, em, disponibilidad emocional, dinero compartido. ¿Por qué eso? Porque acuérdense que Júpiter está en Cáncer y es el regente de la lunación. Entonces, por eso, ¿no? Porque uno dice, pues, o sea, Sagitario casa, Sagitario familia, Sagitario pertenencia, no match, ¿no? O sea, no nos cuadra con lo básico que sabemos de la astrología a veces, con disponibilidad emocional, que yo lo veo constantemente en relaciones, sobre todo cuando tenemos este sistema nervioso que está muy identificado con la intensidad, ¿no? Y que sentimos que todo es conexión, que todo es intensidad, pero no vemos dentro de la materia la disponibilidad dentro de las relaciones. Entonces, eso se empieza a cuestionar. Em, entonces, por eso se siente esto, ¿no? Por eso las decisiones que podamos tener, las cosas que podamos tener también pueden venir, estar relacionadas con estos temas. Entonces aquí también hay que ver en dónde está Cáncer, en dónde está, ahorita lo vamos a ver, bueno, acá voy a pasarle tantito. O sea, por ejemplo, si nosotros ponemos en esta diapositiva, ¿no? Que aquí está la lunación, en esa casa en donde tú tienes a Cáncer, no solamente es la casa en donde tienes a Sagitario, ay, que me quedó muy aquí abajito, pero bueno, aquí lo voy a colorear. No es solo esta casa en donde está Sagitario, ¿no? Sino también es esta casa en donde tú tienes a Cáncer, en donde posiblemente lo que se ilumine acá en esta forma indirectamente va a tener que generar decisiones en la casa de Cáncer. Eh, Seguramente no está la casa polarizada, pues va a sentirse también acá como si aquí se movieran eventos. Aquí se mueven eventos, aquí se da la revelación y acá se tiene que tomar decisión, ¿no? En Cáncer. Y a veces desde aquí se siente la restricción o límite.
Ojo con esto, donde está Aries, porque es aquí donde está Saturno. Entonces que ahorita lo vamos a combinar con las casas, ¿no? A nivel vincular, la semana puede mostrar, pues, digamos que donde personas prometieron, esta frase la he usado varias veces en el día, ¿no? Porque esto ya lo preparé desde hace rato, donde prometieron sentido, pero se dan cuenta que no hubo estructura, donde hubo discurso, pero no presencia, donde hay tal vez intuición, incluso intención, pero no disponibilidad. Como aquí es muy, muy, muy cáncer Capricornio esta cosa, ¿no? Como dicen, de buenas intenciones está lleno el infierno. Esa es una frase capricorniana que aplica en este momento, porque es así, por justo Saturno y Venus, que tocan estos ejes relacionales también y de estatus, de proyectos juntos, comunitarios, familiares, institucionales, que es Capricornio y Libra. O sea, opuestos a Aries, Venus, ¿no? Entonces nosotros aquí, como digo, puede haber mucho estas revelaciones y estas cosas, ¿no? Y es difícil nombrarlo así, porque generalmente desde la polaridad Géminis, o nos aman o no nos aman, eh, o cumplieron y si cumplieron son buenas personas y si no pudieron cumplir entonces son violentos, malas personas, ojetes, el cacas y todo, ¿no? Y a veces no es así. Estaba la intención, había cosas, pero en realidad tanto para el otro como para ti puede darse cuenta que no había esa estructura y no se puede tener la disponibilidad porque tal vez no éramos conscientes de los límites que teníamos. Entonces, eso desmonta narrativas, eso desmonta verdades, ¿no? Y sobre todo, como les digo, este tipo de verdades de todo es bueno, todo es malo. Em, Puede haber pruebas concretas, sobre todo en la casa de Aries y de Cáncer, como les digo, en donde decimos, ¿hay cuidado real o solo es deseo de cuidado? O sea, no como lo voy a dar ahí, ¿no? Mi speech, pero como entro a la clase de somática, ¿no? O solo pienso en la somática. Pienso en la dieta o hago la dieta. Y justo aquí es en donde Sagitario Géminis se desmonta, porque a lo mejor tú dices, es que no la estoy haciendo, a lo mejor tú ahorita desde tu rigidez dices, no la estoy haciendo, porque no lo haces al pie de la letra, pero no te permites tener rangos más pequeños, porque confundimos la expansión sagitariana, pero ahorita voy para allá. Entonces, ojo con eso y es ahí en donde profundizar a veces sirve, porque entonces no es un sí, un no, y entonces desmonto que el sí es el sí que yo creía y el no es el no como yo creía. Y no es por entrar en relatividad, sino porque justo disminuyes rangos, no pierdes orientación y dirección como es Sagitario, pero apuntas hacia otro lado. Entonces, nos puede cuestionar esto, ¿no? Eh, y claro que puede haber en la semana tensiones, pleitos, por supuesto. O sea, nadie puede decir que esta cuadratura de Marte y Tauro, por territorios, por cuerpo, por dinero, por casa, por control, por sexualidad, por autonomía, no exista. Pero ahí entonces tú también revelarás en realidad dónde estás poniendo tu energía sexual. A nivel colectivo, ¿no? Pues puede haber mucho movimiento en temas, por supuesto, de educación, de justicia, ideologías, migración, cambios de cosas que tal vez ya se tenían, que empezaron el año pasado, que yo recuerdo perfectamente que muy cerca de la luna nueva empezaron a ver como más todas estas temáticas del ICE, mucho más todas estas temáticas que se pusieron en Estados Unidos, muy pronto empezó el tema de Venezuela, de ya más todas estas cuestiones de Trump. No soy astróloga, no estoy tocando astrología. em, Ay, se me fue hasta el término, ¿no? Mundial, pero
pues son cosas que sí pasaron, ¿no? Que colectivamente nos atravesaron. Em, entonces, todo este tema muy de los discursos públicos, siempre, estos 6 meses ha estado que arde, pero puede haber aquí que surjan cosas, que haya revelaciones, que haya gestos, que siga habiendo mucha revelación al respecto, ¿no? Eh, Sobre todo controversias por censuras, incoherencias discursivas, problemas con la libertad de expresión. mm, Estas frases, estas verdades que son como muy provocadoras, ¿no? Y que van a estar cuestionadas porque en realidad son relatos no oficiales o relatos que pueden cuestionar mucho la legalidad de las cosas. Y ahorita recuerdo mucho hay un influencer, un TikToker, no me acuerdo cómo se llama, como dicen algunas de las machósferas, este, que hace cuestionamientos, ¿no? Muy de ese estilo sagitariano por lo bajo, que parecen expansivos, que pueden parecer, uy, qué controversial, qué provocador, qué reflexivo, pero no es verdad, ¿no? Y expulsan muchos relatos oficiales y sobre todo no visibilizan dogmas también culturales. Pero bueno, entonces, puede tocar política, Venus-Saturno puede tocar políticas estos días sobre el cuidado, la familia, mujeres, infancias, viviendas, alimentos, seguridad afectiva, derechos reproductivos o temas de protección social versus autoridad, recorte ley. Entonces, puede ser que estas semanas, pues sí, estas semanas tengamos temas al respecto. Bien. Ay, yo ya estaba vámonos a otra sección. Acá yo estuve revisando, yo estuve revisando un poco, a mí me gusta mucho, hay muchas cosas bonitas del tema de Júpiter. Y yo he estudiado bastante a Júpiter, posiblemente incluso porque tengo ahí un stellium en Sagitario, me refiero a que Júpiter es su regente. Y me gusta mucho la manera en la que lo analiza Alejandro Lodi. Entonces sí estuve revisando algunas notas de Alejandro Lodi, y lo cito por acá, que me parecen muy interesantes, ¿no? Porque creo que es el decir, Sagitario revela verdad. Eh, Espérenme. Em, entonces, ahora sí, les decía, entonces, mm, no es solo revelar una verdad, ¿no? Como les digo, que esto se podría reducir a, se te va a revelar una verdad, sino la conciencia que tenemos de si la estructura, y esto ha sido un tema de todo el año, y yo siento que si uno profundiza, insisto, para mí yo lo entiendo perfecto desde el cuerpo, y eso me ha ayudado a entenderlo o asimilarlo más a nivel intelectual, aunque antes pensaba que lo entendía, ¿no? Podría haber pensado que entendía porque entiendo el concepto de la estructura, pero hoy entiendo que no entendía, tanto como hoy sé que puedo entender un poco más a través del cuerpo, ¿no? Y no estoy diciendo por ello que lo entiendo al 100, pero es más bien esta revelación de qué tanta conciencia estamos teniendo de si las estructuras que hoy tenemos son suficientes para asimilar realidades más grandes sin convertirlas en nuevas religiones o en nuevos dogmas. Y yo voy a parar aquí esta presentación y voy a mostrarles para que se entienda un poco lo que estoy diciendo. Voy a compartirles otra presentación que tengo que es de
y ni lo tenía preparado, como de decir, voy a platicarles este tema, pero creo que puede entenderse bastante bien lo que estoy diciendo en este punto. Espérenme. Esta es una presentación que usé el día sábado para aquí, este es lo que quiero enseñarles. El taller de somática. Y yo justamente en este tema de disminuir rangos y de aprender a hacer, a tener como más claridad de qué son las elaboraciones, ¿no? Yo les decía, es que generalmente nosotros estamos buscando y es hasta una descarga constantemente. Yo voy a un terapeuta, a un tarot, vengo a la astrología, ¿no? Que me den respuestas. Y tú dices, sí, no, ¿para qué vengo? ¿No? Quiero, si la respuesta que hoy experimento ya no cabe, si ya no puedo sostener la misma manera en la que he contestado siempre, en la que he reaccionado siempre, entonces yo busco alternativas, pero busco otra respuesta. No elaboro, no hago un reconocimiento de qué está pasando, no hago una diferenciación en eso que está pasando y tampoco permanezco ahí sin tener una respuesta inmediata. Y hacer estos tres primeros pasos, ¿no? Es lo que me permite no solo que la respuesta no solo sea una descarga. Y hacer estos tres pasos es lo que crea en realidad la estructura. O sea, justo esta luna lo que está diciendo es, tienes la estructura para sostener una verdad más amplia y una verdad más amplia, Júpiter amplifica. Dentro del sistema nervioso también implicaría poder reaccionar diferente. Incluso como algunos dicen, ¿no? Bueno, es que si ya te ha dolido tanto, si ya lo has atravesado tanto, ¿por qué sigues actuando de la misma manera? Bueno, porque el sistema nervioso sigue en el mismo espacio. Y buscar otra respuesta solo hace que este sistema nervioso esté esforzándose por obedecer a otra reacción. Y entonces, como algunos dicen, nos volvemos borregos, ¿no? Quitas totalmente tu soberanía. Y ojo aquí porque esta reflexión puede ser muy profunda con respecto a cómo los seres humanos creamos y vivimos leyes y a las corrupciones de los sistemas políticos que están relacionados con Sagitario. Porque si yo lo llevo a un tema somático y astrológico, diría, ¿qué es lo que hace que nosotros seamos corruptos? No tener elaboración. Yo sé que ahorita lo estoy haciendo de manera muy simplista, ¿no? Puede ser más complejo. No quiero reducir esto a fórmulas. No es mío, no es mi intención, pero delimitar un poco y marcar un poco, ¿no? Entonces, aquí podríamos decir, claro, tú no haces este proceso, sobre todo permanecer es súper complejo. El sábado en el taller me doy cuenta y a mí me pasa, a todos nos pasa algo que permanecer sin la respuesta en la observación, diferenciando, a veces se siente muy amplio para el sistema nervioso. Y aquí todavía hay que hacer más subtítulos, ¿no? Subtemas, subdesarrollos, estrategias inteligentes, ¿no? Que aquí es donde podríamos entrar en la inteligencia emocional, en permanecer sin esto. Pero nosotros vamos y arrojamos respuestas de inmediato a todo y queremos que alguien nos dé una verdad más grande. Entonces escuchaba a mi astrólogo, uno de mis astrólogos favoritos que se llama Christoph. Ah, ahora sí lo pude citar bien también. Bueno, yo tengo muchos astrólogos favoritos, ¿no? Hay muchos astrólogos bien maravillosos. Y entonces él estaba hablando precisamente en esta luna sagitariana sobre el tema, bueno, entre otras cosas, porque no es lo único que dijo, pero estaba hablando sobre el tema de los extraterrestres y de cómo hoy están saliendo estos documentos, ¿no? Esta revelación que implicaría también nuevos dogmas y nuevos espacios y cómo algunas cosas van a ser verdad, otras no, y cómo la gente está reaccionando de manera que no sorprende tanto porque ya ha habido muchas narrativas, etcétera. Vayan a escucharlo, ¿no? Si no voy a estar diciendo y además mal porque no es mi interpretación, pero
Me refiero a que hay algo muy valioso aquí, porque entonces uno dice, ¿no? Y a mí me escriben, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso? ¿Tú qué piensas? Entonces las conspiraciones se vuelven, se empiezan a volver verdades, dogmas, porque no sabemos permanecer sin la respuesta y no sabemos permanecer sin esta sensación de una verdad o una respuesta inmediata. Y entonces confundimos intuiciones con certezas. Y yo lo veo mucho en este mundo, en esta vibe, ¿no? En este rush espiritual, místico, que la gente intuye algo y entonces ya es una certeza. Espera, está bien que intuyas y no es necesario apagar nuestra intuición, pero eso no la convierte en una certeza absoluta. Y hay que saber permanecer. Y eso es corregulación. Y cuando tú acompañas desde ahí, y eso hace un maestro sagitariano, no le estás diciendo al otro, permites que el otro descubra, ¿no? Y, pero venimos a muchos de estos espacios, yo lo entiendo. ¿Y qué es lo que hoy la discusión, muy sagitariana también, no estoy diciendo que sea correcto usurpar profesiones, no estoy diciendo correcto que sea hacer cosas para las que no estás calificado, no estoy diciendo eso, pero ojo, porque entonces ahora, como hay una comprobación científica, o sea, como esto no lo comprobamos, bla, 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 y hoy está documentado, entonces yo digo, esa respuesta es más certera. Y como esa respuesta es certera, yo dejo de elaborarme. Entonces, estas invitaciones a la reflexión, por ejemplo, y lo veo también mucho en el tarot, no te dicen, no hay alguno, y también respeto, insisto, pero estos tarotistas que dicen, no, el tarot, o la astrología, no, la astrología humanista, psicológica, evolutiva, ¿no? O sea, estos nada más se están alucinando a arquetipos, se están imaginando, no estudian, no estudian con rigor la astrología y lo entiendo. Yo también pienso que está bien bonito estudiar con rigor la astrología, estudiar cualquier cosa, aprender, experimentar, no ser superfluos en el pensamiento ni en la preparación. A mí me parece bien. Sin embargo, esto es muy diferente a que a veces estamos tratando eh, de querer que algo nos ahorre la elaboración de permanecer en ciertos y humanamente, obviamente no estoy hablando de un diagnóstico clínico, no estoy hablando de esas cosas, pero en un nivel humano necesitamos esta elaboración para crear estructuras internas, porque si no, lo único que hacemos justo es esto, solo saber obedecer y el tema es que no obedecemos a un solo rey, como diría Acuario. Y entonces nos volvemos chivos expiatorios, ¿no? Nos volvemos sistemas completamente injustos, como lo dije hace ratito, corrupciones, subjetividades, verbalizaciones que hoy mucho en el TikTok, las redes geminianas, sesgadas emocionalmente, carentes de objetividad porque hay carencia interna, individual de estructura. Entonces a eso se refiere con esto es lo que la conciencia que está trayendo. Entonces acá Júpiter no siempre, la expansión de, esto es de Lodi, ¿no? Lodi dice, no toda expansión de conciencia es madurez, a veces es inflación del sentido, a veces es una fuga hacia una verdad porque no podemos integrar otras. Y a veces esa verdad es demasiado grande para no sentir verdades íntimas. Porque en este otro slide que les puse, en donde les hablo, ¿no? Sobre permanecer, y cuando uno hace mini elaboraciones en este permanecer y dices, güey, o sea, sí es neta, todo el tiempo lo que percibo como conexión solo es intensidad, o todo el tiempo lo que percibo como pertenencia solo son compensaciones, o todo el tiempo lo que percibo como seguridad se volvió hipervigilancia. Yo acá en México está sonando la campana de la basura. Entonces, a eso se refiere a veces con verdades íntimas, ¿eh? No estamos descubriendo ningún hilo negro, solo dónde está realmente la experiencia de nuestro cuerpo y qué tan soberanos somos
en estas microrealidades de nosotros. Entonces nos vamos, ¿no? A las intelectualizaciones, a las grandes verdades, a yo sé porque canalizo, yo sé porque no sé qué, o yo sé porque no sé qué tanto, o porque estoy máster extra punto 6 versión, ¿no? Ya, quién sabe ya que cuáles son las versiones más, ni me las sé, ¿no? Las versiones más actualizadas. Ya estoy versión IA, ¿no? Yo, en mis verdades ontológicas, en mi sentido, en mi propósito, y todo eso, mientras más amplificado, muy posiblemente no hay estructura para esas cosas, y es ahí en donde, ¡pum!, viene todos estos otros fenómenos que ya dije, ¿no? Ya no me voy a alargar, tengo mucha información sobre esto, me encantaría así, ¿no? Dar una super mega plática, pero eh, quiero darles algunas preguntas importantes o interesantes. Déjenme ir hacia a esta parte. Em, entonces, entendemos que el dogma, ¿no? Son creencias que en algún momento pues fueron necesarias para atravesar algunas cosas como todo. Pero esa creencia cuando necesita ser revisada, a mí me parece algo vital, ¿no? Lodi dice que llega un momento en que la creencia ya no puede respirar. Eso lo dice Lodi. Y yo quería más bien como platicarles aquí, ¿no? Que de alguna manera acá hay que discernir la manera en la que nosotros cuestionamos y preguntamos. Porque uno puede decir, no, pues yo sí cuestiono. Pero yo le decía hace rato a una amiga, pero a veces uno cuestiona de forma cerrada. O sea, cuestionas inquisitivamente, cuestionas escorpianamente. Entonces, aquí, por ejemplo, por eso Saturno y dónde están estos límites es importante, porque Saturno le pone asimilación a Júpiter. Así lo describe Lodi, ¿no? Y bueno, la astrología humanista en general, solo Lodi lo explica muy bonito. Bueno, a mí me gusta mucho cómo lo explica, cómo ofrece estos límites para que toda la expansión jupiterina pueda asimilarse, toda la experiencia, todas esas verdades, todo eso que estamos experimentando, que es Sagitario, se asimile en el cuerpo. Y no se vuelva entonces solo como yo tengo que defender mi verdad y no hay otra verdad que quepa o todas las verdades caben y yo no, entonces me diluyo entre todas las verdades, no tengo un centro tampoco porque como dicen aquí, ¿no? Soy, ¿cómo dice, cómo es? Es que iba a decir algo más grosero, pero ya no me acuerdo cómo es que es, pero bueno, soy el mole de todas las fiestas, ¿no? Es que iba a decir una cosa grosera. Entonces, creo que aquí hay preguntas eh, que pueden diferenciar si yo estoy haciendo preguntas inquisitivas que más bien me rigidizan en la verdad o preguntas que sí están respirando. Y algunas de estas, por ejemplo, inquisitivas, perdón, respirables, puede ser, yo hoy puedo observar esto sin perderme en la emoción. O sea, soy capaz de separarme un poco de mi emoción, acuérdense, Saturno, Venus en Cáncer. Puedo hacer pausas antes de respirar, de reaccionar, perdón. Puedo sostener esta verdad incómoda sin convertirla en ataque de inmediato. Puedo distinguir entre necesidad y decisión. Puedo poner límites sin que yo necesite dejar de sentir, que parece cualquier cosa, pero no lo es. Em, ¿Dónde estoy dentro de esta pertenencia yo? ¿Qué parte de mí desaparece cuando estoy intentando cuidar? ¿Qué decisión no he tomado por miedo a perder refugios? Digamos que las preguntas que respiran nos dicen qué datos tengo sobre mí o sobre la situación que estoy viviendo, que son todas estas que les acabo de dar. ¿Qué parte sé y qué parte estoy interpretando?
que en el cuadro que les puse es donde uno hace la diferenciación, ¿no? ¿Qué versión no estoy dejando entrar? A lo mejor esto no se siente como, pues, güey, yo no sé qué versión estoy dejando entrar, por eso, o sea, yo pienso que estoy en la única versión, ¿no? Como le digo a mi hijo, muéstrale otra versión a tu tío, y me dice, esta soy la única que soy. A veces uno no sabe y está bien. Pero uno lo puede poner en la pregunta corporal. ¿Qué emoción está intensificando mi certeza? ¿No? O sea, a veces es la culpa, a veces es el miedo, a veces es el futuro, etcétera. ¿Qué necesito cuidar antes de decidir? ¿Qué sería suficiente por ahora? Disminución de rangos. Pero cuando la pregunta es inquisitiva, estoy hablando de Escorpio y Sagitario en este caso, suelen tener este tipo de tonos. ¿Por qué sigo así? Es un reproche. ¿Por qué no he sanado? ¿O cuánto más necesito para sanar? Es un reproche. ¿Por qué no veo claro de una vez por todas? Y esto puede incluir muchas otras cosas que nos decimos. Estoy siendo infantil, dependiente, débil, ingenuo, o sea, hay ataques aquí, ¿no? Entonces estas preguntas parecen honestas, parece que nos estamos quitando máscaras, que es una cosa de Lilith, pero esto no es Lilith, esto es sesgo emocional, esto es un escorpio, ¿no? Este puente escorpio-sagitario que crea también esta parte de Quirón de esta herida. Entonces, muchas veces estas preguntas ya tienen juicio. No son preguntas para escuchar, son preguntas para acusar. Entonces, bueno, espero que estas reflexiones, y sería bueno que lo veamos, ¿no? Que veamos que a veces no es, o sea, ¿cómo sé yo que tengo una verdad que ya no está viva? Ya con esto termino esta parte, porque hay sentencias. Esto es así, yo ya sé. Si alguien contradice esto, no es, entonces yo no entiendo. Si yo dudo de lo que estoy diciendo, me traiciono. Yo veo mucho esto, ¿no? Como sentir que si, que amarme a mí mismo quiere decir que yo no dudo de mí. Hay muchas personas que dicen que porque dudan o que porque se cuestionan, entonces no se están amando, se están traicionando. No es así. Ese es un tema de cómo hemos venido manejando duelos y de cómo elaboramos estructuras de personalidad. Entonces, eh, pues aquí les digo, tengo más, pero creo que con esto pues puede ser suficiente. Vamos por casas, voy a tratar de irme es muy light, obviamente, ¿no? Como ya les dije aquí en las casas, acá lo voy a poner, lo voy a ir poniendo y lo voy a ir borrando. Digamos que si yo tengo Sagitario en casa uno, acá no, acá está, ya sé que no se alcanza a ver muy bien, pero acá está Sagitario. Y vamos a suponer que en mi ascendente, ¿no? Que yo tengo Sagitario en la casa uno. Recuerden que aquí sí tienen que ver dónde está Piscis, ¿no? Aquí seguramente va a caer 2, 3, 4, 5 en la casa 5. Cáncer va a caer en la casa 6, 7, 8, más o menos en la 8, ¿no? Em, bueno, obviamente Géminis cae en la 7. Entonces aquí sí es bueno. También a veces un poco Piscis ahí está en el juego, ¿no? Que está en la 4. Acá en la uno nos está hablando de identidad, pero también está hablando de que los límites se van a poner, por ejemplo, en temas de proyectos, ¿no? Que ahí se va a sentir la restricción, o en tema de los hijos, cosas que tienen que ver con los hijos, cosas que tienen que ver con cómo estoy organizando, la vitalidad del juego, mi capacidad de disfrutar también se va a sentir limitada. Y entonces acá, en donde se nos va a cuestionar qué estamos sosteniendo, ¿no? O si tenemos que decidir o no, posiblemente son inversiones compartidas, economías compartidas, temas de sexualidad, ¿no? Temas también pueden ser de herencias, porque además, pues aquí se pone en la casa 4 cómo estoy simbiotizado, ¿no? Simbiotizado con algunas raíces familiares, con algunos mandatos familiares, con algunas emociones que posiblemente no diferencio si son mías o no, que tal vez esté confundiendo sacrificios, si desde este sacrificio he dejado de decidir por mi propio poder, endoso todo el poder hacia los demás, ¿no? Y hoy
Cuando yo necesito tomar, por ejemplo, me imagino en una persona que tiene hijos, decisiones sobre mis proyectos, no logro sentir este poder o esta vitalidad que requiere la casa 5. Y entonces esto pone a cuestionar mi personalidad o en la casa uno, ¿no? Lo que se puede venir revelando es qué versión de mí desde hace tiempo la realidad es que ya no está disponible y la verdad que yo manejo ante los demás ya queda chica, ¿sale? Entonces eso vamos a ver en casa uno. La casa 2, ¿no? La casa 2. Perdón, si yo tengo a Sagitario en la casa 2, o sea que tengo un ascendente en Escorpio, Sagitario en casa 2, entonces 3, 4, 5, acá tengo 5 Piscis, 6, perdón, 5 Piscis, 6 Aries, 8, 9, 9 Cáncer, ¿no? Entonces, básicamente los límites los iré encontrando en mi día a día, en el trabajo, en los hábitos. Posiblemente aquí como que hay ahí un tope importante que entonces me haga, y a veces el trabajo está relacionado con el dinero, ¿no? Y entonces este límite, ¿no? De cómo he venido yo, posiblemente implique que el dinero me ha dado a mí un propósito de vida, un sentido de vida, que hoy parece que no se cumple, que no llego, que no se llega, ¿no? Y que entonces también decimos cómo estoy confiando, cómo estoy disminuyendo, ampliando rangos en cuanto a mi propia vitalidad o cómo soy creativo. Si siento que solo soy hiperproductivo o una productividad de cierta manera por la rigidez que puede haber aquí. Y entonces desde la casa 2 decimos, ¿no? Oye, estoy sosteniendo todo esto por valor real o porque tengo miedo a perder el suelo, miedo a perder el sentido, miedo a perder los hábitos o a cambiar, a perder el trabajo. ¿Cuál es el valor que hoy sí tengo? O sea, la estructura, yo puedo tener muchas ideas sobre el amor propio, el valor, el dinero, esto, pero tengo estructuras y eso se va a notar acá, en estas casas. Vamos a la casa 3. Voy a cambiar de color y vayan siguiéndome, porque ya sé que acá algunos se van a confundir y todo eso, pero échenme ganas. Es que si no me voy a tardar más, ya que se me tengo que ir. Entonces, si yo tengo Sagitario en la casa 3, ay, este color no se va a ver. Si yo tengo Sagitario en la casa 3, ahorita voy a empezar a hacer a borrar. Quiere decir que tengo, ¿no? Que mi ascendente seguramente, eh, ajá, si yo tengo Sagitario, más bien, espérense. Ya ven, yo solita me hago, ay, no. Y ahí estoy diciéndoles que le echen ganas, ya ni la muelo. Bueno, ahora sí. Si yo tengo Sagitario en la casa 3, es muy posible, ¿no? Que mi ascendente esté en Libra. 3, 4, 5, 6, Piscis 6, 7, Aries, 8, 9, 10, Cáncer, ¿no? Entonces, es muy posible que aquí en la casa 3 el límite se encuentra en mis vínculos, mi matrimonio, mis sociedades o en el desapego, como yo siento las decisiones o las codependencias, ¿no? Desde qué narrativas yo hago decisiones, que ahí se sientan los límites, que ahí se sienta el frenón y que me haga tener que decidir cosas con respecto a a mi estatus, cosas en cómo me estoy posicionando ante la gente. Puede ser a nivel incluso profesional o vocacional, o simplemente cómo yo protejo mi propio sistema, ¿no? Cuánta responsabilidad yo tengo dentro de mi casa, o cómo yo soy el que sostiene todo, etc, 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 o cómo yo cuido a mi mamá. No, y no estoy hablando de mis hijos, ¿eh? Estoy hablando de estas personas que no cuidan papá, mamá, que son los papás de todos. Entonces, por ejemplo, acá recordamos, ¿no? Los límites aparecen en Aries. Me va a decir, ¿cómo has elaborado? ¿Dónde has hecho elaboración aquí en Piscis? ¿Cómo has disminuido los rangos o has estado buscando solo respuestas o evadiendo? Y entonces acá te dice Sagitario, ¿qué versión no has dejado entrar porque amenaza tu interpretación de la vida? ¿Y de dónde lo estás escuchando, no? A lo mejor lo estás escuchando de estas áreas, pero no la dejas de entrar, te pones necio y es la neta, ¿no? Entonces vámonos a la casa 4.
estoy tratando de irme, voy a irme, tratar de ir más rápido, ¿no? Aquí voy a sobreponer los números. Casa 4, si yo tengo Sagitario en casa 4 quiere decir que mi ascendente anda en Virgo, ¿no? Acá cambia. Que mi ascendente anda en Virgo y que Piscis va a estar en la casa 7, Aries en la casa 8, Géminis en la casa 10 y Cáncer en la casa 11. El límite va a aparecer aquí, igual que lo que hablé, la casa 8 va a ser eso, ¿no? La casa 8 puede ser que aparezca límites en, como yo dependía o la economía que yo ya venía manejando con alguien se fractura, se rompe, o sea, cambia, incluso podría ser divorcio, siempre y cuando el divorcio tenga que ver con dependencias económicas. Ajá. Entonces dices, bueno, eso quiere decir cómo he hecho estructuras realmente en mis contratos explícitos casa 7. Y a nivel de la casa 4 dice también, ¿no? Y a lo mejor estos contratos que yo hice en la casa 7 están relacionados más con lo que yo creo que es una familia, una casa, un cuidado, pero no estoy escuchando ni a la pareja, pero tampoco me escucho a mí, Virgo, y lo que hoy de verdad necesito como descanso, como regulación. Y entonces también yo tengo que tomar una decisión acerca de cómo pertenezco o a quiénes estoy perteneciendo, incluso con qué ideologías decido pertenecer. ¿Sale? Voy a borrar para que tampoco, también está bien que quiero ir rápido, pero tampoco voy a hacer todos los manchones del mundo, ¿no? Sí, sí se va entendiendo cómo va la dinámica. Entonces, casa 5, si yo tengo a Sagitario en la casa 5, Sagitario casa 5, acuérdense, aquí está Sagitario, quiere decir que mi 5 4 3 2 1 está en Leo, el ascendente, seguramente. Esto puede variar, estoy haciéndolo desde el sistema de casas, puede ser, o sea, la lunación cae en el grado 9 me parece. Sí. Ay, aquí lo tengo. Cae en el grado 9, entonces tendrías que ver en dónde está tu grado 9 de Sagitario. Pero bueno, ahí búsquenlo. Si no, ahí me escriben y les digo, no, no pasa nada, pero ahorita no me voy a detener a ser tan detallada, ¿no? Entonces, acá, la casa 5, entonces tenemos que Piscis está en 5 6 7 8, Aries en 9, 10 11 12, ¿no? Y Cáncer en 12. Entonces aquí decimos, ok, el límite lo voy a sentir en la casa 9. Puede ser que diga, puta, a lo mejor temas de mi carrera, temas de cómo estoy estudiando, temáticas Acuérdense que estos límites sí pueden sentirse como rupturas, ¿eh? Como no, ya te di chance, ¿no? Caminos espirituales, cambios, ¿no? O sea, puede verse aquí y decimos es que también, ¿no? O sea, como yo acá en lo profundo, en la elaboración de mi complejo, en la elaboración de verdaderamente cómo entrego yo el poder, sobre todo esto, ¿no? Acá en la casa 8 también no solo son herencias, acá vean cómo sí cambio de tono un poco, ¿no? Acá no estoy hablando de la forma solamente, sino también estoy hablando de cómo en Piscis y cómo desde estas estructuras heredadas hay posiblemente complejos que yo esté sesgando a cómo yo veo el propósito, cómo he venido viendo el propósito de mi vida. Y entonces dice, obviamente aquí mueve el inconsciente completamente, ¿no? Porque hay que tomar ciertas decisiones y a veces esas decisiones de la casa 12 casi siempre es rendirse. O sea, las decisiones en la casa 12 son de rendición. O sea, decido rendirme. Y tú dices, no, no, jamás. Yo Aries, casa 9 jamás, ¿no? Sagitario, casa 5 pero ¿cómo estás diciéndome eso si yo soy todo el fuego potente, ¿no? Leo, Aries, fuego. ¿Cómo, cómo voy a rendir esta situación? Ahí viene la dificultad, ¿no? Pero la casa 5 revela. Pero ya me doy cuenta acá, lo que hace la casa 5 es que dice, la neta, ya no estoy segura que mi deseo esté tan vivo.
o si solo estoy intentando demostrar algo o que alguien me valide. Porque este fuego, Aries, Leo, Sagitario, que está en mis casas justo de fuego y de expresión, ya no se siente vivo. Se siente más como eso, como un pleito, algo que estoy luchando, que me estoy defendiendo para demostrar. Y a lo mejor ahí está basado esto, ¿no? Que tú, si te pones sincero, vamos a suponer si es un cambio de carrera, un cambio de residencia, te fuiste, pero ya te diste cuenta que a lo mejor no te querías ir, ¿no? Y entonces dices, puta, en realidad no he querido cambiar no tanto porque de verdad hoy esté en esta filosofía o siente esta carrera, sino porque no quiero demostrar que sí, pero ya ni siquiera estoy vivo con ese deseo. Casa 6 si Sagitario cae sobre la casa 6 7 8 9 7 8 9 Piscis cae en la casa 9 Aries cae en la casa 10 y Cáncer acá tenemos, ¿no? El ascendente, la identidad. Entonces, ¿dónde se va a sentir límites? Insisto, estatus, ¿no? Puede ser temas profesionales o vocacionales. Yo quería, ahorita ya siento los límites o simplemente en cómo me estaba haciendo cargo de ciertas cosas, ya no me puedo seguir haciendo cargo de ciertas cosas, ya no puedo seguir usando mi fuego para sostener estas cosas y entonces tengo que ver mis rangos de creencias, mis rangos de comunicación, estas verdades mega amplias que manejo de la vida y de la realidad. Yo conozco uno así, ¿no? Y que dices, güey, no te estás delimitando ni tantito, ¿no? O sea, yo a esta persona todo me dice, te lo dije, y yo digo, no, tú me dijiste algo muy amplio. Yo lo estoy haciendo, yo te estoy diciendo punto por punto, ¿no? O sea, yo te estoy diciendo de a poquito, porque de a poquito entonces hablamos de verdades íntimas. Pero si tú me avientas una verdad bien pisciana, no bien, no, pues sí, todos somos uno, pues no manches, o sea, no me estás hablando de nada de una verdad íntima. Entonces, ¿dónde se tienen que tomar decisiones? ¿En qué muestro? Ahora, ¿cómo me voy a mostrar? Y de identidad, pero decisiones, ¿dónde viene la revelación? Bueno, pues en mi rutina. Ya no puedo sostener estas rutinas tal cual las venía sosteniendo, ¿no? Porque el que sostenía estas rutinas es una versión que está completamente agotada en mí. Y entonces, si esta versión está completamente agotada en mí, ¿cómo esta versión puede seguir sosteniendo estas verdades tan amplias y estas estructuras, ¿no? Hacia todo. Vamos, si Sagitario se encuentra, voy a cambiarlo aquí en la casa 7, voy a amontonarlo, ¿eh? Perdónenme por este cochinero. Pero es que todavía no sé bien cómo cambiarlo a veces. Bueno, casa 7, entonces acá Piscis está en la casa 10, Aries está en la casa 11 y Cáncer está en la casa 12. Perdón, en la casa 2, discúlpenme, ¿eh? Acá está el ascendente en Géminis, ¿no? O sea, es decir, los ascendentes Géminis, decimos, bueno, el límite va a estar en con qué ideologías estoy perteneciendo, ¿no? Es que es mucho más profundo. Hasta ahí lo voy a dejar. Amplitud de rangos, ¿no? En donde posiblemente la proyección, como yo creo que me debo de ver, como yo creo que debería de servir a la humanidad, por ejemplo, ¿no? No solo a mi familia, aquí ya no solo cargas la estructura, sino humanamente, bueno, pues se pone en una decisión de temas económicos. Acá es donde a lo mejor tiene que haber decisiones en cuestiones económicas. Y la revelación va mucho más a, bueno, ¿qué necesito ver del otro como hecho y no solo como posibilidad? Y también, ¿cómo voy a juzgar al otro desde sus hechos y no desde mis fantasmas o desde mis proyecciones? También, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos si tenemos Sagitario en casa 8 el límite pues se va a sentir en la casa 12. Aquí puede estar un poco complicado porque cuando los límites vienen en la casa 12 que podría ser, o sea, que están en el inconsciente, podría sentirse o podría vivirse como, o sea, aquí sí creo que puede haber como un pequeño colapso, ¿no? Esto sería ascendente Tauro. Eh, Incluso como un congelamiento, o sea, aquí sí creo que puede haber un pare, literal físico,
o en tu estado emocional interno fuerte. Depende mucho que tengas ahí, no lo vayan a tomar esto como una sentencia, please. Y entonces nuevamente, ¿no? Vas a este rango de toda la lógica y la razón pisciana en casa 11, toda esa lógica, esas razones, esos saberes que tienes, científicos, ¿no? Hasta dónde realmente están siendo muy ambiguos o demasiado amplios, verdades demasiadas amplias, respuestas que das pero que no has estado elaborando, no permaneces, acuérdense, ¿no? Lo que les expliqué. Y entonces las decisiones, cáncer aquí se posicionaría en casa 3, seguramente van a tener mucho que ver con justo, a lo mejor tienes que pedir ayuda de vecinos, de cómo estás haciendo comunidad, ya no desde la ideología, sino desde el cuerpo a cuerpo, tu comunidad real, tus hermanos, tus tíos, tus sobrinos, tus vecinos, las escuelas, ¿no? Entonces la pregunta en la casa 7 como revelación aquí es, em, ¿qué estoy llamando entrega cuando en realidad solo estoy haciendo pérdida de poder? Y cómo esa entrega que a lo mejor desde cáncer yo tengo como una identidad, como una narrativa, en realidad no es entrega o cuidado, protección. Entonces acá, o sustentar el idealismo, ¿no? Compromiso con el ideal, compromiso con la pertenencia. Entonces ahí se vuelve interesante. Vamos a cambiar Piscis en Sagitario en la casa 9, ¿no? Voy a poner aquí 10, 11, 12. Entonces Piscis entraría en casa 12, Aries casa 1, o sea, aquí para los Aries que son ascendentes Aries casa 1, Cáncer entraría en la casa 4. Límites, pues en la identidad, en la forma en la que estoy expresándome. Puede ser un evento también conciso porque la casa 1 sí suele traer eventos. Entonces, por ejemplo, aquí decimos, ¿no? La limitación en la casa 2 está muy cañón hablarla, ¿no? eh, perdón, el abordaje o la elaboración de la casa 12. Esto esta configuración se vuelve un poco más compleja, pero definitivamente nos va a llevar, o sea, podemos sentir más como el tema, puede venir más bien por sueños, por ansiedad, por algunas cosas de la salud mental. Y tener que tomar decisiones con respecto a cómo contenemos, cómo nos cuidamos, cómo protegemos, qué estamos haciendo con respecto a nuestras emociones, a nuestro hogar, a nuestra raíz. Y acá la revelación, pues va, ¿no? Dice, ¿qué verdad me está orientando? O si de verdad la verdad me orienta o me está pidiendo una obediencia ciega. Aquí lo que les decía, ¿no? Aquí es donde más se cuestiona este tema de solo obedezco, solo estoy siendo borreguín, ¿no? Solo estoy obedeciendo a la familia, ¿no? Incluso a mis propias emociones que están bien inconscientes en Piscis, ¿no? Porque como yo me arrojo en fuego, pienso que decido, soy bien fuerte, soy bien esto, pero en realidad me doy cuenta que posiblemente más estoy obedeciendo que de verdad teniendo orientación. Luego la casa 10 y Sagitario se encuentra en nuestra casa 10. Recuerden, ¿no? 11, 12, aquí es ascendente Piscis, ¿no? Aries está en la casa 2, ya entendemos, ¿no? Límites en cuestiones de dinero, rupturas incluso en cuestiones de dinero, afectaciones tal vez en cuestiones de dinero, 2, 3, 4, 5, cáncer, proyectos creativos, hijos, no hay que tomar decisiones aquí, si me veo limitado, posiblemente tengo que tomar decisiones con lo que sí, con lo que no, qué proyecto sí puedo, qué proyecto no puedo en este momento, y eso puede ser profundamente incómodo, porque entonces la dirección pública que yo creía tener a partir de mis proyectos y los recursos que yo tenía, puede ser que ya no expresen una verdad actual, ¿no? Puede ser que ya no expresen ni siquiera en dónde me estoy identificando, en dónde me estoy identificando yo, casa uno, en donde yo expreso realmente quién soy, sino ya se convirtió más en una estructura que venía heredada, que venía de otras cosas, pero no está diciendo quién soy. Sagitario en casa 11, ¿no? Vámonos rápido, porque ya me tardé un chorro. Ya se me está pasando la hora de recoger a mi hijo. Sagitario en casa 11, bien. Entonces, aquí nosotros tendríamos el ascendente Acuario, ¿no? Aquí hay un ascendente Acuario.
Y ya no toqué, pero creo que es lo más relevante, ¿no? Entonces aquí tenemos la casa 3 vecinos, ¿no? Aries, donde encontramos límites, narrativas, perspectivas, comunidad, continuidad, viajes cortes, mensajes, comunicación inmediata, ¿no? Y entonces aquí esto pone en entredicho porque hay que empezar a tener decisiones inmediatas 3 4 5 6 3 4 5 3 4 5 6 que posiblemente esto tenga que ver con salud, que tenga que tomar decisiones de mi orden, de mis hábitos, de mi día a día, ¿no? Cambiar la orientación, tomar decisiones con respecto al cuerpo, al hábito, al trabajo. Y esto me va a llevar a la revelación siguiente, ¿no? Que dice, eso en donde yo estoy habitando ahorita, las identidades que habito, ¿no? Casa, ¿dónde estoy? 3 2 perdón. Acá, cómo estoy manejando también mi valor y mis recursos, ¿no? O sea, cómo yo he venido teniendo, o sea, haciendo un poco más de rango, más chiquito esta parte de cómo en verdad me valoro, o si estoy haciendo estructura en mi valor, no solo desde la idea máxima de todos merecemos amor, ¿no? Aquí Piscis diría eso, todos merecemos amor, todos, conéctate con el universo y el universo te lo va a dar todo. Ok, sí, pero aquí tú tienes que limpiar un montón de contratos con respecto al dinero, al valor. ¿Estás delimitando un poco? O sea, estás tomando verdades más chiquitas, espacios más chiquitos para dar microvalores. Yo tengo Piscis en casa 2, de verdad, yo insisto, somática, ¿no? Cuerpo. Y entonces dices, puta, acá entonces uno dice, bueno, con respecto a eso, ya en realidad entonces, cuál es mi realidad habitual, ¿no? ¿En dónde estoy viviendo yo? Y cómo eso me está dando a mí trabajo, continuidad, cuerpo, cuido, eh, servicio incluso, ese servicio, ¿a dónde entra, no? Casa 11. Entonces, en verdad, ¿cómo es que es para mí ampliar la conciencia comunitaria? ¿O solo veo las cosas o las causas comunitarias como parte de mi ideología? Acá hay cuestionamientos ideológicos. Y por último, casa 12, ¿no? Que es un ascendente en Capricornio. Entonces, Aries se posiciona en casa 4, que es tema emocional, mamá, raíces, ¿no? Emocionales. Y la amplificación o entender la estructura en la casa 3 que es la comunicación, la mente, lo que creo de mí, ¿no? Estas verdades tal vez demasiado amplias o demasiado rígidas también puede ser que hay sobre mí mismo, ¿no? Como les decía, también preguntas incisivas que me hago, inquisitoras. Y la pregunta acá, cuando Sagitario se encuentra en casa 2 es, ¿qué fe necesito soltar? Aunque todavía no tengo una nueva. Y puede ser doloroso. Soltar una fe a veces es doloroso, pero hay que entender que a veces el destino y el propósito no solo es tener fe o sentido, también puede ser un objetivo mismo y esto tiene que ver con lo que les digo, rangos, entender que a veces dirección es orientación, a veces orientación se convierte en un rompecabezas de sentido largo, de sentido amplio, pero a veces para poder entender el sentido amplio de la vida se necesita hacer estos microsentidos. Y puede ser un microsentido y un microdestino en este momento descansar. Dejar de estar disponible para salvar historias desde los sacrificios invisibles o desde los mandatos y moralidades invisibles. Y bueno, ahora sí me alargué. Bueno, voy experimentando, como les digo, y corto hasta aquí. Feliz luna llena, ¿no? Ahora sí que luna llena, que todos se llenen de amor, que esta visión sagitariana no nos permita entrar en rangos, nos permita experimentar y sobre todo que lo que les revele, que eso es muy sagitario, nos pueda dar a todos más libertad de ser. Bueno, besitos a todos, bye.